Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41. De la visión de ADN con Natalie Molillo, que estuvo aquí con nosotros hace minutos, vamos ahora a conocer la visión de Revolución Ciudadana y nos enlazamos vía telemática con la provincia del Oro. Desde allá nos atiende la virtual asambleísta electa por esa jurisdicción provincial, Noemí Cabrera, quien pertenece a las filas de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Noemí? Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, querido Fabricio, un gusto para mí poder compartir este espacio de comunicación. Andrea, muy buenos días. Permítame saludar a toda nuestra gente de nuestro pueblo ecuatoriano que nos esté escuchando, pero principalmente a conocer las principales necesidades que tenemos como orenses, que seguramente muchos de políticos no mencionan las realidades que estamos viviendo aquí en nuestra querida provincia del Oro. Pero un saludo fraterno, cariñoso, amoroso a nuestra gente cariñosa que nos está mirando. Gracias a usted. Ya vamos a hablar sobre la situación, sobre todo de seguridad en la provincia del Oro. Recuérdeme cuántos legisladores se eligen el Oro, por favor. Son cinco legisladores en la provincia. De esos cinco, ¿cuántos son de Revolución Ciudadana? 2 de Revolución Ciudadana, 2 de ADN y 1 independiente. ¿Cómo es el del sur, me parece, del ¿verdad? El movimiento del prefecto. ¿Cómo no? El movimiento del prefecto Clemente, se me fue el apellido. Clemente Bravo. Clemente Bravo, exacto. Clemente Bravo, el movimiento sur. A ver, este resultado en el Oro, ¿es el resultado que ustedes esperaban, Noemí? Básicamente, querido Fabricio, nosotros tenemos conocimiento, tenemos un país polarizado. Eso ha sido el reflejo de los resultados en la provincia del Oro, ¿no? 2 de ADN, 2 de Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana recuperó un escaño, a diferencia del 2023, que tuvimos apenas un representante. Asimismo, la votación a Luisa González y a los legisladores aumentó. Principalmente, yo creo que no ha sido como el relato que ha dicho pues representantes del gobierno, inclusive el mismo presidente de la República, que las costas ecuatorianas, las personas que votaron por la Revolución Ciudadana, estaban vinculados a algún tema de narcotráfico o algo, sino totalmente lo contrario. La gente realmente buscaba un cambio. Somos la primera fuerza política en la provincia del Oro. En comparación del 2023, recordemos que Daniel Noboa ganó la segunda vuelta con un pequeño de diferencia. Esta vez nosotros estamos realzando, en este caso, reviviendo la Revolución Ciudadana como bastión aquí en la provincia del Oro. ¿Ven con buenos ojos entonces el proceso electoral que se ha llevado en su provincia? Y esto le pregunto porque hace el día de ayer, me parece, este fin de semana, Andrés Arauz ha dicho que se ha presentado impugnaciones contra varias cientos de actas, dice él, de esmeraldas, de sucumbíos, etcétera. ¿Cómo han visto ustedes entonces el proceso electoral en la provincia del Oro? Pero mira, principalmente haciendo un énfasis aquí, nosotros como Revolución Ciudadana, en comparación al señor presidente y candidato, ¿no? Daniel Noboa, que fue en ese entonces, nosotros estamos con una cancha totalmente inclinada, ¿no? Aquí pudimos ver el primer candidato de ADN que utilizó recursos públicos entregando cocinas de inducción, inclusive con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. En relación al tema de los escaños, nosotros sí contamos con nuestros veedores, ¿no? Gente que se sumaba a la defensa del voto. Eso fue, creo, uno de los principales motores para que no se puedan configurar en temas de fraude, cuando nosotros vimos a un exit poll que refirió que Daniel Noboa ganaba en primera vuelta con un más o menos 17 puntos de ventaja. Entonces son circunstancias que a nosotros nos preocupan realmente, el tema de la claridad. Sin embargo, nosotros tuvimos nuestro conteo paralelo con nuestros veedores. Nosotros teníamos nuestro departamento, un centro de cómputos donde podíamos administrar las actas que iban ingresando. Y con esas actas que ustedes iban ingresando, esos resultados, finalmente, los resultados oficiales, ¿fueron similares a los que ustedes proyectaron? Sí, por supuesto, no hubo tal diferencia. Lo que sí vimos es que en otros cantones
como Esmeraldas y Manabí, sí ha habido algunas dificultades. Nosotros aquí mayoritariamente las cosas resultaron, ¿por qué, querido Fabricio? Porque simplemente solo 5 candidatos, los que estábamos encabezando, estábamos entre los primeros lugares. El resto de candidatos no llegaban ni al 3 ni al 4%, recordando el tema del Partido Social Cristiano, que apenas logró obtener un 2% con algo más de décimas, y pues otros partidos como el del alcalde de la ciudad, Plan 77, que no logró llegar al 4%. Entonces, el que le seguía estaba con un aproximado de 11, y algo más de porcentaje, ¿no? Bien, al momento ya han tenido una primera reunión con los asambleístas virtualmente electos, han tenido ya una reunión, digamos, de la Revolución Ciudadana, tal vez una hoja de ruta de aquí a la segunda vuelta e incluso a la primera reunión más bien la primera sesión que se realizará en el Pleno de la Asamblea. Miren, principalmente nosotros hemos tenido contacto con actores políticos, actores sociales, que posterior a esta segunda vuelta se han comunicado con nosotros. Nosotros estamos prestos para trabajar en beneficio de todos los orenses y todos los ecuatorianos, llegar a consensos para poder tener acciones de gobernabilidad. Nosotros lo que queremos darle al pueblo ecuatoriano es la estabilidad, la gobernabilidad para ejecutar todos esos servicios públicos que están destruidos actualmente. Aquí en la provincia del Oro tenemos un Teófilo Dávila que si usted mira el techo, no hay techo, ¿no? Está destruido totalmente, no hay medicinas, no hay especialistas, no hay médicos que puedan atender las urgencias de los ciudadanos, y en ese sentido nosotros siempre lo dijimos, querido Fabricio, nosotros se ha sido de poner nuestros cargos a disposición de la gente, lo hemos hecho. Yo fui parte de la muerte cruzada, nosotros vamos aquí realmente a defender los derechos de los ecuatorianos y nos vamos a sentar con todos los sectores. Aquí en nuestra provincia del Oro, pues hacemos un llamado también a los demás candidatos a poder iniciar esta hoja de ruta en beneficio de los ecuatorianos. Aquí tenemos 2 problemáticas importantes. No solamente es la inseguridad, que es una de las prioridades necesarias de los orenses, de los machaleños, y pues en cada cantón tenemos altos índices de violencia, sino también es el abandono al sector productivo, un sector que no ha sido atendido por el Estado y que realmente queremos que nuestros orenses, nuestros hermanos productores, bananeros, arroceros, cacateros, puedan salir de esa crisis de deudas que no han podido inclusive pagar. Y pues aquí hay algunos temas que de pronto más adelante podemos tratarlos. Sí, porque usted ha dicho, quiero remitirme un ratito a lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que se han comunicado con ustedes actores políticos. ¿Quiénes específicamente ya se han reunido con otros actores políticos que no tengan que ver con la Revolución Ciudadana? Por supuesto, nosotros hemos recibido, nosotros estamos coordinando con ellos hasta hacer un pronunciamiento oficial. Nosotros aquí tenemos pues partidos políticos cantonales, ¿no?, sectorizados, que hemos recibido pues ese respaldo. Nosotros estamos ya en esta semana previo, hicimos una hoja ruta de visitar los medios de comunicación para poder tener estas difusiones, esta visión de cómo lo vemos nosotros. Para nosotros realmente es un triunfo el tema de llegar a segunda vuelta, porque nosotros no tenemos ni la mitad de los recursos económicos que ha tenido pues los candidatos de ADN, inclusive aquí en la provincia del Oro. Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas puerta a puerta, conversando con la gente y pues con la sumatoria de la militancia, ¿no?, que siempre va por esa pasión, por esa ideología y por ese gran clamor de cambio, ¿no? Le voy a leer una pregunta que me envía un oyente desde la provincia del Oro. Me dice: en el tema de la crisis de seguridad, el aumento vertiginoso de las muertes violentas y el caso de las provincias costeras, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro, afectadas por la ruta del narcotráfico, y pregunta si usted estaría de acuerdo con volver a abordar el tema de las bases militares extranjeras.
Esto es importante porque, claro, la actual Asamblea está para tramitar en primer debate esta reforma constitucional que en su momento envió el presidente de la República sobre la posibilidad de modificar el artículo 5 de la Constitución respecto de las bases militares extranjeras. Y capaz que la actual Asamblea no alcanza y queda el segundo debate para la siguiente legislatura. Veamos, evidentemente, cómo se desarrolla esto. Pero ¿usted qué opina a propósito de este interrogante del oyente? Miren, principalmente hay que decirle también al oyente que nosotros tuvimos una consulta popular donde gastamos 62 millones de dólares. ¿Con qué? Con la única finalidad que nos dijo el gobierno que iban a cambiar las situaciones de inseguridad. Aparte de eso, nos aumentaron 3 puntos al IVA. Nadie sabe dónde están esos millones de dólares y cómo están destinados. Aquí en la provincia del Oro, nomás para comentarles, vimos a Daniel Noboa decir en el debate que había disminuido el 14% de las muertes violentas. Pues yo le voy a decir a todo el pueblo ecuatoriano que aquí en la provincia del Oro, en el año 2023 cerramos con 555 muertes violentas. En el 2024 cerramos el año con 633 muertes violentas. Eso tiene como resultado el 14% del incremento de la violencia en las calles de mi querida provincia del Oro. Y no nos vayamos más allá. Si nosotros miramos enero y febrero del 2024, en enero y febrero del 2024 tuvimos 24 muertes violentas. En enero y a mediados de febrero del 2025 tenemos un aproximado de 87 muertes violentas que lo contamos hasta ayer. Eso quiere decir que hubo un incremento de 362%. Esa es la realidad que nos han dicho. Y por supuesto, nosotros podemos ver que en países que tienen las bases militares extranjeras no se ha reducido el narcotráfico. Yo creo que hay que presentar un plan. Luisa González lo ha presentado, lo ha hecho público para la ciudadanía, para inclusive le entrega al señor presidente Daniel Noboa porque está postulado. Luisa González hizo una rueda de prensa donde difundió el plan Protege. Si nosotros nos podemos mirar y analizar un plan estructurado, a diferencia de un plan Fénix, querido Fabricio, realmente no hay cómo evaluar el plan Fénix porque no sabemos de qué se trata, no sabemos dónde está destinado o cómo van a ejecutar ese plan Fénix que nadie sabe, en comparación de lo que Luisa González ha presentado para poder recuperar nuestra frontera. Pero sí me gustaría que me responda. De las cárceles, pero también repotenciar. Fabricio, Noemí, aquí... sí quisiera que me responda la pregunta sobre las bases. Dígame. Sí quisiera que me responda la pregunta sobre las bases. Entiendo el diagnóstico que ha hecho, pero mi pregunta concreta era si usted estaría de acuerdo con volver a debatir el tema de las bases. Por supuesto, tenemos que debatirlo, revisar cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero también hay que tenerlo claro, Fabricio. Las bases extranjeras en Colombia no han funcionado. Sigue siendo uno de los países más inundados por el tema del narcotráfico. Hoy en día nosotros lamentablemente tenemos que decir lo que exportamos de aquí, no hay controles en las aduanas, en los puertos, y que evidentemente esa es nuestra labor, vamos a tramitarla, pero siempre con una visión de progreso. En ese contexto, entonces, quiero regresar hacia el periodo legislativo que empezará en mayo. ¿Cómo avisora usted la gobernabilidad con esta estructura que va a tener ahora mismo la legislatura? 66, 67 asambleístas, ADN y Revolución Ciudadana respectivamente. ¿Cómo avisora entonces esta gobernabilidad? ¿Cree entonces que el Ejecutivo va a poder gobernar quien quiera que sea elegido como presidente de la República con estas dos fuerzas políticas en el Parlamento? Bueno, Andrea, yo creo que principalmente tenemos que llegar a consenso por el bien del pueblo ecuatoriano. Es difícil tener, pues, considerando que hacer por lo menos hacer un bosquejo de lo que es no tener, necesitamos tener una mayoría con 77 votos, ¿no? Se aumentó el número de asambleístas, de legisladores, de 137 a 155, una mayoría para aprobar cualquier tema de leyes, en las votaciones, aprobaciones, segundos debates de leyes,
nosotros necesitaríamos 77 votos, de los cuales tenemos que llegar a consensos, ¿no? Hacemos amplio este llamado también a esta unión y alianzas con las izquierdas, considerando que Pachacuti tiene un aproximado de 9 asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional y pues hay más o menos 5 por ahí que están de independientes que de pronto se pueda configurar en una mayoría absoluta, ¿no? Pero también necesitamos 101 votos y yo creo que eso no lo vamos a alcanzar para la destitución de ministros, iniciar un juicio político al señor presidente de la República. Esas acciones yo creería que estamos alejados porque estamos divididos, pues, las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, con 67 legisladores para la Revolución Ciudadana y 66 para la bancada de ADN. Correcto, Noemí. Vamos a esperar, obviamente, la confirmación ya de los resultados definitivos, pero está claro que para la próxima asamblea hay un punto de partida. RC tendrá 67 por ahora y ADN 66. Y hay un grupo de 18 votos ahí que serán, obviamente, vitales para poder hacer cualquier mayoría en la próxima legislatura. Noemí Cabrera, muy gentil. Gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Buenos días. Muchas gracias a ti, Fabricio. Muchas gracias, Andrea, por tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Saludos cordiales. Gracias a Noemí Cabrera, quien es virtual asambleísta electa de Revolución Ciudadana por la provincia del Oro, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.